Hoy es 28 de octubre de 2022, son las 6:24 de la mañana y voy a leer un artículo de Wikipedia acerca de Masaru Emoto. Las fotos las tomé de la red. Masaru Emoto, Yokohama, 22 de julio de 1943. Tokio, 17 de octubre de 2014. Fue un autor japonés conocido por sus afirmaciones de que las palabras, oraciones, sonidos y pensamientos dirigidos hacia un volumen de agua influirían sobre la forma de los cristales de hielo obtenidos del mismo. Según Emoto, la apariencia estética de los cristales dependería de si las palabras o pensamientos sean positivos o negativos. Las afirmaciones de Emoto están consideradas como pseudocientíficas y es ampliamente criticado por sus afirmaciones que violan claramente las leyes de la física por emplear métodos inapropiados para refrendarlas. Hay llamadas que yo no voy a seguir. Biografía. Se graduó en Relaciones Internacionales por la Universidad Municipal de Yokohama, Departamento de Ciencias y Humanidades. También se graduó como doctor en Medicina Alternativa en 1992 por la Universidad Abierta Internacional de Medicina Alternativa de India, una institución no acreditada para expedir títulos válidos. Investigó en cómo la mentalidad de las personas influenciaba en la curación parcial o total de las enfermedades. Trabajo en cristales de agua y críticas. Los experimentos de Emoto consisten en exponer agua en recipientes a diferentes palabras, dibujos o música y entonces congelarla y examinar la estética de los cristales resultantes mediante fotografías microscópicas. El punto esencial de las teorías de Emoto consiste en que el pensamiento humano, las palabras, la música, las etiquetas en los envases influyen sobre el agua y ésta cambia a mejor absolutamente. Si el agua lo hace, nosotros que somos 70 o 80% agua, deberíamos comportarnos igual. ¿Debería usted aplicar mi teoría a su vida para mejorarla? La prueba que aporta Emoto, se cierran comillas que no lo dije, la prueba que aporta Emoto para convencer a las personas es la superior belleza de los cristales de hielo extraídos de agua tratada, entre comillas, en sus experimentos frente a la baja belleza de los de agua no tratada, entre comillas. Los creyentes en Emoto, por tanto, aceptan que mentalmente o por la palabra se puede influir en la estructura o propiedades de una sustancia química como el agua, y que dicha influencia, extraordinariamente positiva, pasaría del agua al cuerpo humano posteriormente al ingerirla. Las afirmaciones de Emoto contienen otras afirmaciones discutidas, como que materias como el arroz y en general las materias orgánicas inanimadas se comportan de la misma manera descrita para el agua y que las maneras de inducir estos cambios abarcan más posibilidades. Sin embargo, no existe ningún mecanismo conocido ni hipotético para que esto suceda, y Masaru Emoto no ha aportado ninguna prueba científica a favor. Por el contrario, si existen múltiples pruebas en contra y por tanto esa afirmación y derivadas son consideradas por la ciencia como falsas. El agua no es influenciada en manera alguna por el pensamiento humano. La música o las palabras escritas en sus envases y no cambia en absoluto como respuesta a esas posibles influencias. Demostrar científicamente la teoría de Emoto implicaría que algunas bases de teorías probadas por innumerables pruebas experimentales replicadas por múltiples investigadores como la física y la química moderna son erróneas o están incompletas. Según Emoto,
2 envases de cristal iguales conteniendo arroz o agua de una misma procedencia, a los que se le escriba la palabra paz, gracias o guerra, idiota en su exterior, se comportarán al cabo de un tiempo de manera distinta, cambiarán por ello. En el agua los cristales de hielo obtenidos del bote bien tratado serán bellos y los cristales del bote maltratado serán feos. Si es arroz, el bote de arroz maltratado degenerará, se pudrirá o perderá sabor o ennegrecerá, y el otro no lo hará. En muestras de agua congelada como las descritas o en un montón de nieve natural del tamaño de una gota hay muchos cristales, no solo unos pocos o uno nada más, y que la búsqueda, desplazando la cabeza del microscopio, puede producir tanto un grupo de fotos de cristales regulares y bellos como de cristales irregulares o amorfos. La creación de cristales de agua está dirigida por diversas leyes físicas conocidas por diversos estudios al respecto, pero la más mínima variación en valores puntuales de humedad, temperatura, vibración y sus gradientes en el tiempo lleva a cristales distintos. Vaya, ahora aparece el camión de la limpieza. La propia física predice la aparición de infinitas formas distintas de cristales en muestras como las creadas, sin que para ello sea necesario nada más. Esta realidad demostrable, que permite en la práctica tanto obtener cristales bonitos o cristales feos de la misma muestra, sea cual sea esta, por elección voluntaria del observador, en el mismo instante es una de las explicaciones aportadas por la ciencia para explicar los resultados propuestos. Voy a parar aquí la grabación hasta que se vaya el ruido. Bueno, sigue en la calle, pero está más lejos. El sesgo cognitivo puede llevar fácilmente a malinterpretar los datos. Si la persona que toma las fotografías o la que evalúa su belleza sabe qué muestras de agua estuvieron expuestas a qué mensajes, sus emociones pueden distorsionar su elección. Este sesgo puede reducirse mediante experimentos de doble ciego. Mediante este método, tanto el fotógrafo como quien examina la foto desempeñan su trabajo sin saber qué muestra estuvo expuesta a qué mensaje. Un experimento correctamente conducido requeriría comparar una muestra con otra muestra tratada idénticamente de todas las formas excepto de una. Si las muestras resultan diferentes, entonces sería posible atribuir la diferencia en los resultados a una diferencia en el tratamiento. Pero si hay múltiples diferencias en la forma en que se tratan las muestras, entonces puede ser imposible determinar a partir del experimento si fue la exposición a los mensajes u otros factores los que causaron las diferencias en las muestras. Emoto ha recibido críticas por no aplicar suficientes controles a sus experimentos y por no compartir suficientes detalles con la comunidad científica. Además, Emoto ha sido criticado por diseñar sus experimentos de forma que sea posible que el error humano influya en los descubrimientos. En el trabajo diario del grupo, preferir la creatividad de los fotógrafos al rigor experimental es una política explícita de Emoto, quien reconoce que no es un científico y los fotógrafos reciben instrucciones de obtener las fotografías más placenteras. James Randi, fundador de la Fundación Educativa James Randi, ha ofrecido públicamente en 2003 a Emoto $1 millón y sus resultados se pueden reproducir en un estudio de doble ciego. Emoto, en una entrada de octubre de 2007 en su blog, admite que recibió la invitación de James Randi, pero que no contestó. También afirma que es imposible realizar un experimento científico que sea aprobado por los científicos,
Dice que lo que está haciendo no se puede llamar ciencia todavía. Dice que todavía está en el nivel de arte o fantasía. También dice que le gustaría que fuese probado por los científicos reales en un próximo futuro. Experimento Emoto Radin 2006. Con el objetivo de anular las críticas y obtener reconocimiento científico a sus ideas, Emoto publicó en 2006 en colaboración con Dean Radin o Radin en la revista Explore the Journal of Science Healing, revista de pseudociencia que ha sido descrita como impostura disfrazada de revista científica, un documento llamado Double Blind Test of the Effects of Distance Intention on Water. Test doble ciego de los efectos de la intención a distancia sobre el agua. En este test, unas 1.800 personas, según los experimentadores, realizaron en Tokio una sugestión, intention, en inglés, para tratar 2 botellas de agua mineral, localizadas a unos 8.000 kilómetros de distancia en California. Para ello les fueron mostradas una foto de las 2 botellas y una vista de Google Earth, con el camino entre Tokio y la sede donde estaban las botellas. Posteriormente, dichas botellas tratadas y otras 2 iguales de control guardadas a unos pisos de distancia en el mismo edificio, fueron enviadas a Emoto para que aplicara sus métodos habituales de obtención de fotografías de cristales de hielo y de la evaluación de su belleza. Emoto obtuvo un valor de belleza media de 24 fotos de cristales del agua tratada de 2,87 sobre 6, mientras que el de las 16 fotos de agua no tratada fue de 1,88. Este experimento tiene fallos de diseño que lo invalidan como científicamente correcto. El principal es que se permite una fuente inaceptable de sesgo y subjetividad al obtener las fotografías, que luego se evalúan y producen directamente los resultados finales del experimento, por medio de un fotógrafo que las produce mediante la búsqueda de cristales en la muestra. El propio Emoto admite en sus escritos que su sistema de trabajo normal consiste en obtener 50 fotografías de una muestra, obteniendo desde cristales regulares y atractivos a cristales muy poco atractivos para elegir luego personalmente aquella que él cree que representa el espíritu de la muestra. Hacer lo mismo obteniendo un cristal entre muchos otros existentes, según opine una persona, no es aceptable para la ciencia. Es el fotógrafo el que produce los resultados del experimento, entendiéndose, es que vaya como leo hoy, entendiéndose, que si se cambia de fotógrafo, los resultados serían distintos. La enorme importancia de este punto se verá claramente con un nuevo experimento de 2008, en el que obtiene valores opuestos a sus tesis al tratar de repetir este mismo experimento, pero prescindiendo de la subjetividad del fotógrafo. La realización de 24 fotos del agua tratada, pero solo 16 del agua no tratada, no es aceptable tampoco para la ciencia. Una interpretación de los partidarios de Emoto sería que al ser más bonitos los cristales, el fotógrafo sacó más fotos. Una interpretación científica sería que tal subjetividad, obteniendo más o menos valores de cada muestra por decisión subjetiva, es inaceptable. En un estudio buscando replicar bajo condiciones científicas sin conseguirlo a Emoto la traducción en una página, la traducción de la conclusión realizada por otra página,
fue la siguiente. Después de revisar exhaustivamente los métodos de investigación y los resultados de Emoto, he llegado a creer que el doctor Emoto está ofreciendo pseudociencia a las masas con el pretexto de defender la investigación. Solo el tiempo y la revisión por otros se podrá saber si hay alguna verdad en el corazón del señor Emoto. En el fondo, Emoto cree en sus conclusiones, pero no le da el valor al método científico o al de comunidad. Lo que es verdaderamente temible es el gran número de personas que aceptan sus palabras como hechos probados sin mirar más dentro para determinar si sus reclamaciones son realmente justificadas. Mientras respeto los deseos del doctor Emoto de salvar la tierra de la contaminación del agua y la contaminación en general, a menos que él pueda producir un documento científico y publicado en una revista científica, creo que va a seguir siendo ignorado por la comunidad científica y sus pretensiones nunca podrán ser sólidamente demostradas o refutadas. La constatación de que las fotos de todas las muestras obtienen puntuaciones similares si no se involucra la selección humana en su obtención, como probará el experimento del propio Emoto en 2008, así como el error procedural de obtener un 50% más de fotos de agua tratada cuando no hay ningún motivo que apoye esta diferencia, arroja dudas sobre si el fotógrafo estaba realmente ciego respecto a qué muestra era tratada y cuál no, ciego entre comillas. Experimento Emoto Rading 2008. Dado que el experimento de 2006 justificó aún más las críticas de la comunidad científica, ya que se lo intentó hacer pasar por científico cuando la documentación mostraba graves carencias en sus garantías, Dean Radin y Emoto publicaron en 2008 un nuevo experimento en Journal of Scientific Exploration 22. 481-493. Esta revista tiene como primer objetivo ser un foro profesional para la presentación, la crítica y debate sobre tópicos que por varias razones son ignorados o inadecuadamente estudiados dentro de la ciencia. El documento es que yo no leí inglés, Efectos de la intención a distancia sobre la formación de cristales de agua, una replicación triple ciega. El objetivo siempre el mismo. A. Plantear un experimento impecablemente diseñado que B. Arroje los resultados previstos por la teoría de Emoto. Se perfecciona mucho el diseño y la ciencia no plantea objeciones al mismo, lo acepta inicialmente como suficientemente, entre comillas, científico. Se cumple A. Pero no se obtiene B, los resultados buscados por Emoto, sino los resultados previstos por la ciencia. El experimento del 2008 es formalmente idéntico al del 2006, pero eliminando la obtención de fotografías mediante un fotógrafo que las busca en la muestra y reemplazándola por la fotografía mecánica del mismo sitio, el vértice, para todas ellas, la principal objeción planteada anteriormente. En ambos experimentos de 2006 y 2008, Emoto documentó detalladamente todo lo que había hecho, suministrando él mismo las pruebas necesarias para fundar las posteriores críticas científicas. La lectura del de 2006 manifestaba claramente la selección subjetiva de las imágenes, un defecto fundamental que anulaba cualquier resultado obtenido. Si no hubiera él mismo avalado y firmado esos documentos, la ciencia tendría muy pocos materiales para construir una crítica documentada, que es el problema habitual con casos similares en donde la vaguedad de los experimentos dificulta cualquier crítica. Emoto dio la documentación necesaria para conocer los detalles de sus intentos de acreditar científicamente sus teorías y así detectar fácilmente sus fallos. El motivo para realizar el experimento 2008, sabiendo que la ciencia predice que será exactamente como fue, es clarificador sobre el nivel de autoconvencimiento en sus teorías o de deseo de promoción de las mismas de Emoto. En realidad, Emoto mismo constató y documentó que el mejor y más completo experimento científico orientado a la prueba de sus teorías les negaba validez, y esto era, salvo para ellos, lo esperado.
El experimento consistió en distribuir 6 botellas de agua mineral de la marca Fuji en 3 grupos de 2. 2 de ellas se trataron mediante la intención o sugestión de 3 grupos, 1000, 450 y 500 personas, radicadas en 3 lugares de Alemania, en 3 sesiones de diferentes días. Otras 2 actuaron como controles próximos y estaban debajo de la mesa que sostenía las botellas a tratar. Las restantes 2 actuaron de controles lejanos y estaban en otro piso del mismo edificio. Los creyentes en la tesis de Emoto fueron ayudados con una foto digital real de las botellas con la leyenda «Oración por el agua» y una ruta en fotos de Google Earth desde diferentes lugares de Alemania donde estaban las personas, al punto de los Estados Unidos donde estaban las botellas, en un intento por conseguir que la intención tratara el agua en condiciones en las que científicamente es imposible hacerlo. Las botellas a tratar y las de control próximo fueron colocadas en una habitación blindada electromagnéticamente, jaula de Faraday. Las 6 botellas fueron etiquetadas para su tratamiento en el laboratorio de Emoto de manera que desconociera qué botellas eran de cada grupo. Se colocó una gota de agua en 50 platos de Petri por botella, 300 muestras en total. Se congelaron con distribución aleatoria dentro del congelador a menos 25 grados centígrados durante al menos 3 horas. Se colocaron bajo un microscopio en la sala habitual de Emoto refrigerada a menos 5 grados centígrados y un operador obtuvo una única foto por muestra del vértice de la gota, el punto de mayor formación habitual de cristales, hubiera o no cristales allí. Este experimento se hizo mencionando explícitamente en su realización que se intentaba probar que los cristales eran más bonitos, no que hubiera más cristales en el agua tratada. La hipótesis no es que se forman más cristales debido a la sugestión, sino que aquellos cristales que se formen serán más bonitos en el agua tratada que en el agua de control próximo. Este punto mejoró la objetividad, que era nula en el experimento de 2006. Posteriormente, las 300 fotos fueron valoradas en cuanto a su belleza del 0 al 6 por 2.579 pruebas a través de Internet a razón de 50 fotos cada prueba, mostradas aleatoriamente. Cada foto recibió una media de 430 valoraciones. Estas fotos y los programas de valoración se encuentran todavía activos a diciembre de 2009 en Internet. Las fotos correspondientes al agua tratada, voy a ver si está grabando esto, sí, recibieron una valoración media de 1,8, las de agua de control próximo de 1,6 y las de agua de control distante de 1,9. Con los cambios introducidos en el experimento del agua tratada, ya no se obtienen cristales considerados más bonitos, sino que se encuentra en medio de las muestras de control con, precisamente, la muestra de control distante con mejor media, 1,9 frente a 1,8. Por otro lado, todos los valores se encuentran en un rango 1,9-1,6, mucho más estrecho que el rango del experimento de 2006, 2,87-1,88. Publicitado como un gran éxito de las teorías de Emoto. Casualmente, la media de todas las valoraciones, 1,9 más 1,8 más 1,6 dividido por 3, es 1,77. Se encuentra muy cerca de la media obtenida para los cristales de agua no tratada del experimento del 2006, 1,88, y no existen prácticamente valores de los que se pudiese extraer una media de 2,87 como se extrajo de los valores del agua tratada en 2006. Solo un 10%, unos 30 o menos de las evaluaciones de 2008 obtuvieron una valoración superior a 2,87. La explicación obvia para explicar esto sería que la utilización de un fotógrafo que busca los cristales para fotografiar los 2006, en vez de una mera foto de muestra 2008, es capaz de encontrar cristales que obtienen alta puntuación posteriormente, ya que es el único cambio significativo entre ambos experimentos. Se pretendía probar lo contrario, que sea mediante elección por el fotógrafo como por elección mecánica neutral, los cristales de distintas muestras presentaban diferencias. El experimento prueba lo contrario a lo esperado. Es especialmente significativo que este paper, la hipótesis
excluye que los cristales. Es especialmente significativo que en este paper la hipótesis excluya que los cristales de agua tratada debían ser también más bonitos que los de control lejano, como cabría esperar inicialmente. El agua tratada debería superar a los 2 controles previos, no solo a uno. Dean Radin en su blog proporciona algunas explicaciones no satisfactorias para ello. El hecho probado en 2008 de que en condiciones de neutralidad en la obtención de la fotografía solo 1 de cada 10 fotos obtiene un resultado estético superior a la media de las 24 fotografías de agua tratada del experimento de 2006 no hace más que reforzar la hipótesis de que para obtener una diferencia de valor medio tan elevada en 2006 es necesario buscar intensamente cristales bonitos en las muestras de hielo y que el valor medio de belleza para cristales fotografiados al azar se encuentra sobre 1,77, 1,88 sobre 6. La medición automatizada del contraste de las fotografías obtenidas también arrojó una medición uniforme sin indicar mayor o menor contraste en ninguna de las 3 categorías de muestras usadas. Por otro lado, si se propone que se formen cantidades similares de cristales, pero que según la muestra unos son más bellos que otros, ¿cuál es la razón de obtener 24 fotografías de una muestra y 16 de la otra si existen números comparables de cristales? Existen críticas sobre el método estadístico test de una cola, vía, usado en el experimento en vez del test de 2 vías colas, usado habitualmente en experimentos científicos. Si un test de doble cola hubiese sido usado, los valores estadísticos obtenidos 1,6 y 1,9 no tendrían significación alguna. Los positivos habrían quedado dentro de los márgenes de no significación del test. El test de una cola disminuye el rigor para considerar que un valor estadístico. El test de una cola disminuye el rigor para considerar que un valor estadístico, sí lo dice así. Justificación al fracaso de la teoría de Moto. En el propio texto del experimento de 2008 se hace parecer que el experimento es un éxito de la siguiente manera. Los resultados sugieren que las imágenes de cristales en condición de intencionalmente tratados fueron evaluados como estéticamente más bonitos que los cristales de control próximo. Este resultado replica los resultados de un test piloto anterior. Esto significa quedarse con la parte del experimento que coincide con las tesis que se desean probar, silenciando las que no coinciden. Pasa por alto que si bien eso es cierto, no es cierto que los valores de los cristales tratados sean también superiores a los de control lejano como debería. La teoría predice que serán más altos en ambos casos, no en uno de ellos, de lo cual no hay ninguna mención explícita. Por otro lado, ¿por qué en 2008 la diferencia de más de un 50% en los valores tratado versus no tratado se reduce a un 6% en este experimento? Los valores de todas las muestras, la tratada, control próximo, control lejano, se encuentran en un abanico del 1,6 al 1,9. Esto es un margen del 12% de diferencia entre la menor y la mayor. Puede que dentro de los valores estadísticos de dispersión normales. Dean Radin, basándose en el planteamiento anterior, opina que el $1.000.000 ofrecido por Randy les debería ser pagado, ya que han demostrado en condiciones científicas que los pensamientos hacen cambiar el agua. Véase crítica de Dean Radin a Wikipedia. Es que no se puede acceder desde aquí. En Journal of Scientific Exploration, volumen 22, número 4, página 481, 493, 2008, se justifican los resultados de 2008 de la siguiente manera. En cualquier experimento que involucre la sugestión, las sugestiones de los investigadores no pueden ser claramente aisladas de aquellas de los participantes, lo cual constriñe cómo uno puede interpretar adecuadamente los resultados. Además, hay muchos grados de libertad no controlados en este experimento que podrían haber permitido la aparición de efectos sugestionales no buscados.
Todos involucran decisiones humanas como, por ejemplo, seleccionar 6 botellas específicas de una gran cantidad de botellas disponibles, asignar aleatoriamente dichas botellas a 3 condiciones, seleccionar y preparar las gotas de agua, colocar las muestras de gotas dentro del refrigerador, buscar y fotografiar cristales de hielo en las gotas congeladas de agua a diferentes niveles de aumento, elegir un algoritmo de procesamiento de imagen para obtener una media de contraste de la imagen de entre un numeroso grupo y así sucesivamente. Hay, por tanto, 2 interpretaciones alternativas para un mismo resultado. Se dice inicialmente en el propio paper del experimento que ha aprobado las tesis buscada y posteriormente se justifica que todo el experimento está afectado por problemas que hacen que no se sepa si es un éxito o un fracaso. Se establece además una pretensión global de que eventos incontrolables pueden hacer ininterpretables los resultados. Algunas preguntas aparecen inmediatamente para las mentes científicas. Algunas de ellas abiertas a la contestación por los autores serían: ¿se sabía antes de empezar o es una explicación creada cuando se obtuvieron resultados opuestos a la teoría que se deseaba probar? ¿Es acertado hacer el experimento si sabemos de antemano que podría pasar cualquier cosa debido a que siempre varias hipotéticas sugestiones operando simultáneamente que podrían producir resultados de cualquier tipo que además no sabríamos interpretar adecuadamente y sin expresar este problema en la preparación previa? Bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí. Voy a leer esto. No se ha aportado, por tanto, ninguna respuesta satisfactoria del señor Emoto a la total incoherencia de resultados entre 2 experimentos idénticos, excepto en el procedimiento de la obtención de fotografías. La selección humana de imágenes por un fotógrafo contratado dentro del equipo de Emoto obtiene unos resultados que apoyan sus tesis y la selección mecánica, siempre igual que su propia teoría, indica que debería comportarse de la misma manera, otros completamente opuestos. Mientras tanto, el señor Emoto siguió difundiendo sus ideas como si el experimento del 2008 no existiera, si fuese de público conocimiento y sin asumir las conclusiones del mismo. Hay un apartado de actividades comerciales y publicitarias. Emoto desarrolla una gran actividad comercial. Si se acepta que el agua mejora de alguna manera mediante sus tratamientos, aunque existen pruebas justamente de lo contrario, se abren perspectivas comerciales muy prometedoras. Por ejemplo, sus métodos podrían diseñar la mejor música, poemas, sonidos, palabras para poder tratar el agua de consumo humano, animal o agrícola en ciudades, granjas y campos, la cual se vendería a los responsables de la mejora de las condiciones de las personas, los animales o las cosechas. La comercialización a gran escala en hospitales por su ayuda en la mejora de salud o en empresas en general para la mejora del ánimo o el rendimiento en humanos, animales o plantas sería el paso lógico si se consiguiese convencer a la población de que tiene propiedades beneficiosas. Hasta ahora solo se conocen actividades de venta a individuos o organizaciones que creen sus teorías, no a estados, multinacionales o grandes grupos que requieren pruebas confirmadas antes de adoptar decisiones. Emoto ha intentado 2 veces sin éxito obtener un contrato con el gobierno japonés por el cual se le pagaría para que monitorizase constantemente el agua de manantiales con sus técnicas y ayudase a predecir terremotos. En sus mensajes de blog a sus creyentes ha explicado que cree que el agua nos avisa mediante los cristales de hielo de si se va a convertir en tsunami, un terremoto o una tormenta. Emoto comercializa agua tratada por un método propio denominada agua hexagonal, ortogonal o en otras ocasiones agua hado, que tiene la característica de generar más agua de ese tipo al mezclarse con agua normal. En el pasado también comercializó agua índigo geométricamente perfecta, que es un concentrado altamente cargado hexagonalmente. También supuestamente Emoto crea y vendió agua estructurada, que es más fácilmente asimilable a nivel celular. Por $35 la botella de 225 centilitros, precio de 2006. Bueno. Vende Emo,
una pieza de acero inoxidable y oro que limpia el agua de sus memorias, la reconecta con su frecuencia vibracional original y la carga con nuevas frecuencias. Esas nuevas frecuencias resonarán en todos aquellos que entren en contacto con el agua que sale del Emo, actuando en sus cuerpos energético, mental y emocional. Con Emo estamos desarrollando por primera vez una tecnología que nos ha sido dada. Vende Loriana Music, un tipo de música que crea campos uniformes de ondas sonoras que envían información revitalizante al agua. Vende de Bayal, una especie de tubo con palabras agradables escritas en su interior en varios idiomas que mejora el agua gracias a su doble sistema de rosca que crea remolinos de agua. En agosto de 2010, varios sitios comerciales de web del señor Emoto como ADO, el mundo del agua, y sede de la Escuela de Instrucciones ADO, proyecto de paz mundial de Emoto por el que Emoto desea suministrar a todos los niños del planeta un libro creado por él sobre sus experiencias con el agua, se encontraban suspendidos. El contenido de Emo Project se había trasladado a un hospedaje gratuito, para mantener en línea los contenidos promocionales para niños. Emoto falleció el 17 de octubre de 2014 en Tokio, a la edad de 71 años. Véase también Teoría de las asignaturas. Y hasta aquí.